Bienvenidos nuevamente al Caminante Estelar. Hoy día vamos a hablar de una civilización que está en el planeta Tierra, supuestamente, y que ellos están habitando y están entre nosotros. Vamos a hablar del famoso caso Humo, un caso que tuvo mucha trascendencia en lo que es la parte de la ufología. La historia de Humo comienza en las primeras semanas de febrero del año 1934, cuando un barco noruego estaba navegando por el Golfo de Terranova, donde a bordo del barco iba un grupo de científicos que iban a realizar una prueba de comunicación a larga distancia desde Terranova a Bergen por medio de la reflexión de ondas de radio en la ionosfera. Cuando estaban haciendo este experimento, un tren de ondas cercianas se habría cruzado la ionosfera, perdiéndose en el espacio y llegando 14 años después, estas ondas al planeta Humo, donde ellos deciden analizar la señal, ver de dónde proviene esta señal. Se dan cuenta que vienen de nuestro planeta, que a nuestro planeta ellos lo llaman Oyaga, y que quiere decir el planeta cuadrado. De acuerdo a las primeras crónicas de los sumitas que recibió el señor Fernando Sesma Manzano, decía que este tren de ondas fueron captadas por científicos sumitas en enero de 1949 de nuestro calendario. Cuando la analizan, se dan cuenta de dónde proviene y deciden mandar una flotilla con 3 naves y 6 tripulantes en cada una de ellas, partiendo desde Humo, rumbo a nuestro sistema solar. Ellos dicen que llegan a la Tierra a través del pliegue del espacio-tiempo o del espacio temporal. Entonces llegan a la Tierra, precisamente a la ciudad francesa de Digne, a 8 kilómetros de la Yavie, cerca de Suiza, en los Alpes franceses. Ahí ellos se instalan sus primeros laboratorios, que es en una especie de cueva a la cual la vitrifican y comienzan a estudiar o a estudiarnos a los seres humanos, ya sea nuestro comportamiento, nuestra tecnología, nuestra política y todo lo que concernía o concierne al ser humano. Este planeta Humo, de donde ellos vienen, se encuentra a 14,6 años luz de la Tierra y orbita alrededor de una estrella a la que ellos llaman Yuma, y nosotros la conocemos como Wolf 424, que está situada en la constelación de Virgo. Es una estrella enana de color marrón que contiene muchos océanos y más que el nuestro, y una gravedad de un 20% más que la Tierra. De acuerdo a unos científicos franceses que estudiaron el caso Humo, dijeron que esta civilización humita está aproximadamente a unos 2500 años más avanzados que la nuestra. Eh, de acuerdo a la gente que ha estado con esta gente humita o que ha recibido las cartas, dicen que los humitas son de aspecto nórdico, tipo humanos, entre 1,90 m y 1,95 m. Las mujeres son un poco más pequeñas, con cuerpos atléticos, pelo medio grisáceo rubio, de ojos azulados, azules, con una piel rosada, pero tienen una particularidad con respecto a nosotros, es que las yemas de los dedos son hipersensibles, los cuales a ellos les impide, por ejemplo, pulsar un botón de un ascensor o de un timbre, o en esa época, estamos hablando de los años 50, o escribir a máquina. Por eso muchas de las cartas que estos seres enviaron eran escritos por seres humanos que trabajaban con los sumitas. El primero en entrar en contacto con ellos es el señor Fernando Sesma Manzano. Este señor, que desde el año 1954 se juntaba con un grupo de personas en un sótano de un café llamado la Ballena Alegre, que se encuentra en un antiguo café de Lyon, donde allí estudiaban y cambiaban información
sobre los ovnis que estaban surgiendo en la época de los 50. No nos olvidemos que el famoso caso de Roosevelt fue en el 47 y es cuando empieza, podríamos decir, el boom con el tema de los ovnis, aunque ya existían antes. Pero en esos años 50 es cuando empieza a tomar mucho más apogeo y donde ellos decían que la humanidad debía prepararse para el contacto. Algunos años más tarde, estos humitas comienzan a comunicarse con diferentes personas, como dije anteriormente. El primero fue el señor Sesma. El segundo persona con que se contactaron fue el comisario de la policía, Donicio Garrido. La tercera persona fue la señora Alicia Araujo, que en esos momentos trabajaba en la embajada americana. Y todas las cartas eran selladas y firmadas por DI 98, hijo de DI 97, que era un supuesto gobierno general en humo. Desde 1966 se conoce un total de 200 cartas enviadas a distintos países desde distintos países. Uno de los tantos que recibe o que recibió una carta de los sumitas fue el escritor y investigador Salvador Fraicedo. Si buscan por él van a encontrar, es bien conocido, tiene muchos libros. eh, y el señor Salvador Fraicedo habla de los sumitas y para él el tema humo es un caso verídico. Desde 1966 a 1994 se han localizado alrededor de 172 documentos de humo dirigidos a unos 34 ciudadanos españoles, en más de 1.148 páginas. Estas cartas que llegaban, procedían de diferentes países: Estocolmo, Berlín, Canadá, Cuba, Londres, Suiza, etcétera, que tenían conocimientos increíbles, muy avanzados para la época. Tenían mucha información donde hablaban de los problemas políticos, la tecnología, de la ciencia. Por ejemplo, en el año 67, ellos hablaban del compact disc, donde decían que ellos en su antigüedad tenían un sistema de grabación en disco con láser. Y qué casualidad que en octubre de 1984 el señor Oten, el director de la Philips, comienza la investigación para crear el primer compact disc que sale a la venta con el nombre de SM100. También en el año 67 los humitas envían otra carta donde ellos dicen que tienen un lente que no son rígidos, sino de gas. Y en septiembre del 2013, en la Universidad de Ohio, se encuentra este sistema, las lentes fluidas, encuentran esta tecnología 40 años atrás que habían sido dados por los sumitas. Eh, Otra de las cartas de los sumitas hablan de los ordenadores cuánticos, hablan del Internet, cosa que todavía no estaba en la cabeza de los humanos. También hablaban de la realidad virtual, cosa que en los años de los 80 empieza la teoría sobre la realidad virtual. También se dice que los humitas fueron los que inspiraron sobre la fibra óptica que actualmente usamos en todos lados. Eh, Hubieron casos de humitas, por ejemplo, en el 2003 hubo una familia canadiense en Vancouver, precisamente el 11 de agosto, donde estaban vacacionando y se les aparece una nave con el símbolo humita, con la cual es fotografiada y también filmada. La característica de los humitas o el símbolo que usan los humitas es como una especie de H que va o se ha fotografiado debajo de la panza de los ovnis. Pero hubieron eh, muchas dudas y muchos investigadores donde dijeron que el caso Humo era un fraude. Em, pero hubieron investigadores como de la talla del señor J. J. Benítez,
donde en una entrevista en México habla sobre el caso Humo y para él es un caso verídico. También hubo un caso muy famoso que fue un avistamiento en San José de Valderas, en, en Madrid, precisamente en la localidad de Alcorcón, que descendió una nave y esta nave también tenía debajo el símbolo humita, que se los voy a poner acá en la foto. Y este caso fue estudiado por el señor Antonio Rivera. Para el que no conozca al señor Antonio Rivera, el señor Antonio Rivera es como el padre de la ufología en España. También hubo otro caso de ovnis, que este de ovnis de los humitas, que fue en Varones, en Moscú. Esto fue en septiembre de septiembre 27 del año 1989, donde una nave desciende y había un alrededor de entre 10 y 12 chicos que estaban jugando donde desciende la nave y ellos tienen este avistamiento y ellos hablan de que la nave tenía el símbolo humita, hablan de la H que se encontraba debajo de la panza de este ovni. El problema que surge fue que los investigadores que empezaron a estudiar este caso, como les dije, fue un caso muy famoso, llegan muchos a la conclusión de que era un caso no verídico, que era fraudulento, que estaban los servicios de inteligencia atrás de todo esto. Y en el año 1990, el señor José Luis Jordán Peña confiesa que él es el creador del caso Humo, del fraude del caso Humo. Él era un psicólogo y a la vez era vicepresidente de la Sociedad Española de Parapsicología. Y él dice que fue un experimento sociológico que él realizó junto con otros más, porque fue ayudado por otras personas, eh, donde inventaron el caso Humo. Pero hubieron otras entrevistas que le hicieron a este señor em, Jordán Peña, donde se contradecía en algunos aspectos de lo que él había dicho. Hasta el día de hoy no, no se sabe. Inclusive el señor Peña dijo que ese símbolo, esa H, le había sido dado a él por la CIA. Y ahí es donde empieza un poco la conspiración, donde dicen que todo esto es un montaje, pero hubieron otros investigadores, como le dije anteriormente, de la talla de JJ Benítez, Fraicedo, Antonio Rivera y muchos más, donde para ellos el caso Humite es un caso verdadero. La gran pregunta es, ¿realmente fue un fraude? ¿Fue un montaje? ¿Fue un experimento sociológico eh, que realizaron los servicios de inteligencia? Eh, Siempre creo que va a quedar la duda, pero lo controversial de todo esto es que el señor José Peña ya falleció hace un tiempo atrás y hay gente que todavía sigue recibiendo carta de los sumitas. Siguen recibiendo información tecnológica. Hay un grupo científico en Japón que ellos están trabajando sobre una carta que recibieron de los sumitas en algo científico que, bueno, aparentemente en un futuro sabremos de qué se trata. Y como le dije, hay mucha gente que todavía sigue recibiendo información del caso Humo. Bueno, espero que les haya servido de algo, que les haya gustado el video. Si les gusta, pongan me gusta y nos vemos pronto en otro próximo encuentro, en otro próximo video con ustedes. Gracias y saludos a todos.